Hola, espero les haya gustado la primera parte. Que pues estos son mis gustos, pues yo no molesto a nadie. Creo que cada quien tiene su manera de pensar, cada quien sabe lo que le gusta. Y pues si a alguien no le parece, que me diga y nos rompemos la madre cuando quieran. Yo al chile no les tengo miedo de su pinche madre, que se sienten bien chingones atacándome a mí, pero no los veo, ¿verdad, pendejo? Vengan y díganmelo en la cara, perro. Vamos con la segunda parte de nuestro video. Bueno, como medio de contraste vamos a utilizar el institucional. En mi caso es la iopramida Ultra Vista. Tenemos dos concentraciones de 300 y de 370. Tenemos también dos presentaciones de 50 cc y de 100 cc. Esto lo proporcionamos según los kilos que pese el paciente. Bueno, en cuanto a las proporciones de administración, normalmente se debe administrar 1 cc por kilogramo de peso. Yo recomendaría que para exámenes como tomografías de abdomen, tomografías de tórax, sea bueno emplear la administración de 1 cc por kilogramo de peso. Y en todo tipo de angios, 1.5 cc por kilogramo de peso. Menos en los angios de cuello, de las estructuras del cráneo o cara, ya que son estructuras muy pequeñas, por ende no es necesario utilizar una dosis tan alta para estas estructuras, al igual que el angio por TEP, porque es que su recorrido es corto. Lo que queremos pintar son unas estructuras en específico que no necesitan tanto contraste. ¡Oh my God! ¡Wow! Bueno, vamos a hablar del posicionamiento del paciente. Esto varía según la institución donde estén laborando. El paciente va a ir en decúbito supino, bien sea pies-cabeza o cabeza-pies, dependiendo a cómo tengan ubicado el inyector. Entonces lo que vamos a entender es que nos vamos a adecuar a la forma en la que estén laborando en la institución donde estén. Bueno, por otro lado, recuerden darle las indicaciones al paciente, lo que es el medio de contraste, todo el procedimiento que van a realizar con él. Con los láser vamos a centrar al paciente en el plano coronal, en el plano axial, ya sea desde la horquilla external. La idea es que en el SCAUT abarque de ápices hasta las bases para poder hacer una buena planeación. Por otro lado, cuando la presión de inyección excede la tolerancia del dispositivo de acceso venoso, se pueden producir roturas. Entonces, el no utilizar el dispositivo adecuado puede desencadenar en serios daños para el paciente. Por eso es importante que entiendan que lo ideal para estos tipos de angios es utilizar un acceso venoso de calibre de 20 o de 18. Ya que estos nos permiten emplear o utilizar una presión adecuada para garantizar un buen llenado arterial. Recuerden que uno de los factores que influye, que importa bastante, es la inyección adecuada del medio de contraste para hacer un buen llenado vascular. Por otro lado, si el acceso periférico está contraindicado o es imposible, pues tenemos que tomar la opción de utilizar el catéter venoso central. Para esto, pues nosotros tenemos que primero hablar o valorar el caso con el médico tratante. Normalmente nosotros inyectamos a través de la luz distal, pero hay que reducir bastante el flujo. Entonces también es bueno analizar con el médico tratante o con el jefe de enfermería o con el auxiliar si de pronto pudiéramos obtener el dato de cuál es la presión máxima que nosotros podemos emplear en ese catéter venoso central, porque ellos tienen un límite de presión y nosotros no podemos excederlo, porque es algo supremamente grave el producir una rotura de este catéter, porque es la única vía de acceso que se tiene para medicar ese paciente. Ahora sí viene lo chido. Bueno, vamos a hablar ahora de las consideraciones técnicas para garantizar una buena adquisición de nuestro examen. Entonces, el tipo de exploración que vamos a utilizar es el helicoidal. El tiempo de rotación debe ser de 0.8 segundos o menor. La idea es que sea una adquisición rápida. Si tenemos de 1 segundo o más, pues se nos va a demorar mucho más la adquisición y pues vamos a perder esa fase arterial, porque es que esa fase en las arterias pulmonares es de tan solo unos segunditos. Si nosotros aumentamos el tiempo de adquisición, pues muy probablemente se nos va a contaminar. Otra consideración muy importante es el pitch.
Entre mayor sea mi pitch, va a ser menor la duración de la adquisición de mi examen. Pero esto también es contraproducente. Si ustedes utilizan un pitch muy largo, se nos van a meter muchos artificios y al momento de reconstruir va a ser muy complejo. Entonces la idea es no abusar tanto de este pitch. Lo ideal es utilizar máximo de 1.50 aproximadamente, aunque ahorita hay equipos muy sofisticados que hacen el cálculo automático y es mucho más sencillo, pero en la mayoría de equipos cuentan con muy pocos detectores, un software un poquito atrasado a los demás. Entonces es necesario tener esta consideración de no abusar tanto del pitch para que no se nos metan tantos artefactos al momento de reconstruir nuestra imagen. Otro factor también a tener en cuenta es el delay postumbral. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos utilizando el protocolo SmartPre, que en la mayoría de casos siempre lo vamos a utilizar, y que es uno de los métodos ideales, aparte del time bolus, hay un tiempo de retardo. Antes de iniciar su adquisición, la mesa se desplaza, se abren los colimadores del tubo de rayos X y comienza el disparo, y en ese delay hay aproximadamente unos 5 o 6 segundos, eso varía dependiendo del equipo. Yo ahorita les voy a mostrar de cuánto es mi delay y cuánto es el tiempo de adquisición, porque mediante eso es que yo hago el análisis de cuánto medio de contraste voy a utilizar. Vamos a hablar ahora de nuestro protocolo. Esto varía según la institución. Normalmente en la mayoría de instituciones hacemos una adquisición simple de ápices a bases. Luego procedemos a utilizar el protocolo, bien sea SmartPre o Time Bolus, que es lo ideal para hacer un cálculo más preciso, no por tiempo, porque por tiempo estaríamos adivinando, lo cual complicaría bastante una buena adquisición o un buen éxito de nuestro examen. Entonces lo ideal es utilizar estas otras herramientas, el Time Bolus o SmartPre. Lo importante es saber que en este protocolo de SmartPre tenemos que ubicarnos anatómicamente en ciertos puntos específicos para nosotros colocar nuestro precontrol, que es el corte guía, el corte donde vamos a ubicar nuestro ROID. Tenemos que saber a qué nivel aproximadamente se bifurcan las arterias pulmonares derecha e izquierda. ¿Dónde es esa bifurcación? Normalmente es en la carina, a ese nivel. Entonces allí es donde vamos a ubicar nuestro precontrol. Por otro lado, con esta imagen tengamos en cuenta la cantidad de bifurcaciones, la cantidad de arterias segmentarias que hay, con el fin pues de que entiendan de dónde a dónde puede abarcar nuestra adquisición. Habiendo realizado nuestro scout, nuestra adquisición simple, teniendo en cuenta dónde debemos ubicar nuestro precontrol, vamos a hablar dónde vamos a ubicar nuestro ROI y cuántas unidades Hounsfield vamos a aplicar para obtener el mayor umbral de contraste y que comience en nuestro equipo el proceso de adquisición. En equipos supremamente rápidos con una alta cobertura de adquisición podríamos ubicar nuestro ROID en el tronco de la arteria pulmonar con un umbral de unidades Hounsfield de aproximadamente desde los 20 a 60 unidades Hounsfield, pero como la mayoría de equipos tienen un delay postumbral, como en mi caso que es de 7.6 segundos, que es un tiempo supremamente considerable, lo ideal es ubicarnos en la vena cava superior, con el fin de que en ese lapso de tiempo va a realizarse un llenado de la aurícula y del ventrículo derecho y va a comenzar su irrigación hacia el tronco de la arteria pulmonar y sus bifurcaciones. Entonces cuando arranque la adquisición ya vamos a estar en la fase arterial, la fase ideal para nuestro protocolo de angio por TEP. Bueno, y como lo vieron en nuestro video anterior, no sean atacados, no se vayan a adelantar a los hechos, no vayan a inyectar sin antes acomodar o adecuar nuestra adquisición del angio por TEP. Más o menos así sería nuestra planeación para el angio. Recuerden que lo ideal o lo más importante es la región en bases pulmonares, que es donde también encontramos bastantes vasitos segmentarios, entonces traten de no recortar tanto esa estructura. Por otro lado, tener en cuenta nuestro delay postumbral,
que en mi caso es de 7.6 segundos. Es muy importante tener en cuenta este dato porque lo vamos a sumar con el tiempo de adquisición, lo que se demora nuestra exploración total, que son en este caso 6.39 segundos. Hacemos la sumatoria dándonos un total de 14 segundos. Entonces esos 14 segundos son los que vamos a utilizar o a emplear en inyección de medio de contraste. Entonces vamos a pasar a la parte de programar nuestro inyector. Algunos centímetros más tarde. Bueno, para armar nuestro inyector vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nuestro paciente pesa 90 kilogramos. Vamos a emplear el método de 1 cc por kilogramo de peso. Por ende, vamos a inyectar 90 cc de medio de contraste. Si se dan cuenta, en la duración de esa inyección nos arroja que va a tardar 18 segundos inyectando. Ahora, si ustedes analizan cuánto se demoraba el delay postumbral y cuánto se demoraba el tiempo de adquisición, nos daba un total de 14 segundos, o sea que vamos a inyectarlo 4 segundos más después de que nuestra adquisición ya se terminó. Por ende es tan necesario utilizar el método que les indiqué para poder calcular la cantidad de contraste adecuada. Entonces, si ajustamos nuestra inyección con un tiempo que se ajuste a nuestro tiempo de adquisición, obtendríamos en este caso que lo óptimo en administrar serían 70 cc de contraste. Esto en cuanto al método de SmartPre. Si utilizamos el otro método de Time Bolus, podríamos disminuir la cantidad de contraste hasta a un 20 cc de dosis. Para no extender tanto este video, pues voy a enseñarles es por el método de SmartPre. Como ven aquí en este control, observamos cómo es el llenado de la cava superior. Posterior a ese llenado comienza a llenarse la aurícula y el ventrículo derecho, comienza a hacer el llenado en el tronco de la arteria pulmonar hacia sus diferentes bifurcaciones y segmentaciones. Dato curioso, dato adicional, en un artículo por el Fardit en el 2012 nos indicaron que en un estudio que ellos hicieron observaron que al momento de hacer una inspiración en este examen va a haber mayor flujo sanguíneo en la vena cava inferior, lo cual va a producir o puede ocasionar un mal diagnóstico por la mezcla de la sangre con el contraste. Pero al realizar el examen en una expiración o en una apnea, va a haber mayor perfusión por parte de la vena cava superior. Eso quiere decir que el contraste va a ingresar sin ningún inconveniente, no se va a mezclar no va a chocar con la sangre de la cava inferior, teniendo como resultado la optimización de las arterias pulmonares y un mejor diagnóstico, obteniendo como resultado este hermoso angio que ven a continuación. Posterior a esto, pues recuerden que también podemos hacer una adquisición más para observar nuestras venas pulmonares, donde también en muy pocas ocasiones pues se puede generar un tromboembolismo. Si en su institución lo piden, pues sería realizar una adquisición posterior a la fase arterial. Apenas se termina la fase arterial, que de inmediato comience esa otra adquisición en los mismos puntos de posicionamiento. En cuanto a las reconstrucciones, las más importantes son las MIP. De acuerdo a nuestra institución podemos hacer 3D, podemos hacer oblicuas, lo que esté establecido en el programa institucional.